Mil disculpas, ya ves, no estaba compartiendo. Me emocioné por la clase de hoy porque es una clase muy interesante. Ahora sí confírmeme, por favor, si se ve la diapositiva que estoy compartiendo. Ok, muchas gracias y mil disculpas. Nuevamente, ok, una pequeña presentación. Como les comenté, soy el docente ingeniero industrial Michael Eduardo Minaya Vilar. Cuento con un poco más de 6 años de experiencia en las áreas de operaciones, logística y producción. Y bueno, brevemente los cursos, las especializaciones y los diplomados que he llevado, ¿no? Bueno, de todas maneras, confírmenme, chicos, si la pantalla se sigue viendo, ¿ok? Puñitos arriba, por favor. Excelente, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, chicos. Estamos en un curso adicional. El curso se llama Gestión de la Producción y Operaciones Logísticas, que pertenece a la Unidad de Gestión de Operaciones y Procesos Logísticos. Y el tema de la clase que vamos a llevar hoy es Fundamentos de la Gestión de Producción y Logística. Es la clase número 1. ¿Ok? Empecemos. Al hablar nosotros de la gestión de producción, debemos entender 3 puntos importantes y también la diferenciación de las mismas. Hablamos de producción, vamos a hablar de operaciones y vamos a hablar de logística. Y existen diferentes definiciones en cada una de las áreas, ¿ok? Al hablar de producción, nosotros estamos exclusivamente hablando del área que se dedica a hacer la transformación de materias primas, de insumos, de la mano de obra que nosotros podamos tener en la empresa, de la tecnología, de los distintos suministros, en un producto terminado o en un servicio. Es el área que está encargado específicamente de generar el valor para la empresa, ¿ok? Que es el producto en sí que nosotros en un futuro lo vamos a comercializar. O puede ser un servicio que nosotros también podemos brindar a ciertos clientes. En comparativa, la producción con las operaciones, en sí las operaciones ya es un área que comprende un poco más de áreas adicionales y estamos hablando ya del motor interno de la organización. Cuando nosotros hablamos de operaciones, estamos hablando desde el proceso de abastecimiento, desde el proceso de manufactura, desde el proceso logístico, hasta incluso el proceso del control de calidad, hasta el proceso logístico. Entonces, cuando hablamos de operaciones, estamos hablando toda la cadena que comprende la operatividad de la empresa. Manufactura, logística, cadena de suministro, control de calidad, todas las áreas que están relacionadas entre sí con la finalidad de generar el valor para la empresa. ¿Ok? Y si hablamos específicamente de la logística, ya estamos hablando de los procesos que se dedican a gestionar, a planificar los movimientos internos y externos que nosotros podemos realizar de los materiales y los productos. ¿Ok? Esos movimientos que nosotros tratamos de ser los más eficientes posibles para que los costos logísticos y los costos logísticos ocultos sean los más eficientes. Entonces, ahí entramos en una diferenciación. Ahí tenemos las definiciones, ¿no? Producción, proceso de transformación de materias primas, insumos, mano de obras, en bienes o servicios. Operaciones, el motor interno, que abarca desde la producción y logística hasta los inventarios y control de calidad. Y la logística, conjunto de métodos que se encargan de planificar, gestionar el flujo interno de nuestros materiales y también el flujo externo, porque nosotros debemos realizar un proceso adicional y el final, que es el despacho y el traslado de nuestros productos hacia nuestro cliente final, ¿no? Entonces nosotros ahí entramos en una disyuntiva y siempre escuché y siempre existía la confusión entre logística y supply chain o la cadena de suministros, ¿no? Entonces, chicos, yo les hago una pregunta y les digo a ustedes, ¿logística es lo mismo que supply? ¿Es lo mismo que cadena de suministros? Ahí los leo, chicos. Utilicemos el chat para poder opinar en conjunto. Logística. Al hablar de logística, estamos hablando de cadena de suministros, son dos áreas similares, son dos áreas que comprenden las mismas actividades o son áreas completamente distintas. Los leo, opinemos. Vamos, chicos, opiniones. ¿Es lo mismo? ¿Será distinto? ¿Alguien me ayuda?
Ok, al hablar de logística y supply chain no es lo mismo, chicos. Logística solamente se encarga del proceso de traslados, del proceso de transportes, del proceso del flujo en realidad interno de nuestros materiales, materias primas, insumos, incluso productos terminados. Y supply o la cadena de suministros es algo más general, que comprende desde el abastecimiento de nuestras materias primas hasta el despacho del producto a nuestros clientes. En realidad, la logística es parte de la cadena de suministros, ¿ok? Porque la logística es incluso un punto importante dentro de nuestra cadena de suministros porque el flujo, el movimiento de nuestros materiales tiene que ser lo más eficiente posible con la finalidad de que estos costos logísticos no afecten directamente al costo de producción o el costo final que va a tener nuestro producto, ¿no? Entonces, debemos diferenciar la logística con la cadena de suministros porque son dos procesos totalmente distintos. Logística, encargada únicamente de realizar movimientos internos y externos de nuestro material, ¿ok? Que comprende todo el flujo de traslados dentro de nuestra organización. Y supply, o la cadena de suministros, comprende toda la cadena operativa dentro de nuestra empresa, desde el abastecimiento de nuestras materias primas hasta el despacho de nuestro producto a nuestro cliente que debemos medir siempre nosotros constantemente para poder tener un nivel de servicio adecuado, ¿no? Entonces nos vamos a centrar un poco más a detalle en la cadena de suministros y la cadena de suministros también más conocido como Supply Chain Management o el SCM. Es un sistema que integra todos nuestros procesos, todos nuestros recursos dentro de una cadena operativa, que estamos hablando desde la recepción de nuestras materias primas, que es el aprovisionamiento, la manufactura de nuestros productos, ¿ok? El transporte logístico, todo el flujo interno que nosotros tenemos dentro de la operatividad de nuestra empresa, el almacenamiento, que también está integrado en la parte inicial de nuestro proceso, porque hay almacenamiento de nuestras materias primas y almacenamiento de nuestros productos terminados, un transporte logístico adicional, porque hablamos ya del despacho de nuestros productos, los puntos de acopio, los puntos de ventas, que cuando nosotros, si una empresa también tiene distribuidores, y por último el cliente final. Entonces, todo eso comprende una cadena de suministros. Chicos, yo les hago una pregunta. Al hablar de producción, ¿ok? Estaríamos hablando que sí, que producción es lo mismo que manufactura. Producción es lo mismo que manufactura. Los leo. Vamos, opinemos ahí en el chat. Sí, no y por qué, ¿no? Si hablamos de producción, de una empresa de producción, estamos hablando como si fuera una empresa de manufactura. ¿Es lo mismo? Opinemos, chicos. Los leo. Chicos, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Un proceso de manufactura es lo mismo que un proceso de producción? Sí se puede enviar mensaje, ¿no, chicos? ¿O no tienen habilitados los mensajes? Tal vez estoy consultando y de repente no pueden ni escribir, ¿no? Ya, entonces, chicos, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo, ¿ok? Al hablar nosotros de una empresa de producción, ¿ya? Y de una empresa de manufactura, cuando nosotros hablamos en realidad de una empresa de manufactura, estamos hablando de procesos de producción más, mucho más grandes. Procesos de producción que comprenden distintas operaciones, ¿ok? Distintos procesos. Si hablamos únicamente de un proceso de producción, por ejemplo, estamos hablando solamente de un proceso de, no sé, tamizado, ¿ok? Un proceso único. Pero si nosotros hablamos de un proceso de manufactura, estamos hablando de un producto que tiene un árbol de materiales. El famoso árbol de materiales es el tema de productos que está compuesto por subproductos, por coproductos, por materias primas. Entonces, a medida que va pasando los procesos operativos o los procesos productivos, se van generando coproductos, subproductos y un producto final. Entonces, sí, una empresa de producción, en realidad son procesos productivos mucho más sencillos que un proceso de manufactura, ¿ya?
Por ejemplo, las industrias metalmecánicas ya son productos de manufactura porque incluso comprende el desarrollo de un producto para un ensamble, ¿no? Entonces ahí nosotros desarrollamos ciertos productos que están integrados en sí con la finalidad de tener un producto final. Actualmente, por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa que se dedica a la fabricación de maquinaria pesada para la industria minera. Entonces, es ahí donde se realiza también un proceso de manufactura, porque comprende desde la producción de los componentes, desde los componentes pequeños, hasta el ensamblaje final de la maquinaria. Y si nosotros sacamos ese árbol de materiales, esa lista o esa famosa receta, me sale como una cantidad de 800 ítems que están incluidos dentro de un solo producto. En cambio, si hablamos solamente de un proceso de producción, estamos hablando de un producto que depende solamente de una materia prima o un material principal. Entonces ahí nos damos cuenta, chicos, que un proceso de manufactura es un proceso mucho más completo que un proceso de producción. ¿Ok? Son cosas muy distintas. Hablando de la cadena de suministro, ¿por qué es importante la cadena de suministro? ¿No? Porque nosotros estamos integrando esos procesos operativos que son muy importantes, como el área de abastecimiento, que es el área de compras, el área de producción o manufactura, el área logística, el área de almacén, ¿no? Y lo integramos tanto con la finalidad de nosotros optimizar costos. Optimizar costos dentro de nuestra cadena de suministros, optimizar costos en el proceso de abastecimiento, optimizar costos dentro de nuestro proceso de producción, optimizar costos dentro de nuestros procesos logísticos. Y nosotros, ¿cómo llegamos a ser eficientes en costos en esas distintas áreas críticas que nosotros tenemos dentro de la cadena de suministros con una adecuada planificación? Si nosotros planificamos de forma adecuada nuestro proceso de abastecimiento, ¿ok? Las compras en sí o el costo de compras van a ser los más adecuados posibles y los más eficientes posibles. Chicos, consulta. Eh, si hablamos de costos de producción, ¿ok? Necesito que participen, por favor, ¿ya? Si hablamos de costos de producción y supongamos que nosotros tengamos una reunión con nuestro gerente, ¿ok? Y estamos en un proceso de baja rentabilidad porque las ventas están en decadencia. ¿Y por qué están en decadencia? Porque en realidad nuestros precios están relativamente altos por encima de la competencia o por encima del mercado, los precios que la competencia ofrecen al mercado. ¿Y por qué nuestros precios están elevados? Porque nuestro costo en realidad no nos permite llegar al margen que nosotros queremos obtener. Entonces el gerente nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos que se baje el costo de producción en un 30%, ¿okay? Que es bastante. ¿Okay? Reducir los costos en un 30% es bastante. Entonces, mi pregunta, chicos, ¿qué harían ustedes, ¿okay? Para que el costo final del producto, se reduzca al menos en un 30%? Y en dónde podrían poner ustedes el foco con la finalidad de empezar con pie derecho para poder reducir esos costos? Vamos, chicos, opinemos. Quiero leerlos un poco, los necesito participativos. Los leo. Gregory, buenas noches. Contigo ya hemos llevado 2 clases. A ver, ahí apóyame. ¿Qué hacemos para reducir esos costos? El gerente nos dijo que tenemos que reducir el 30% de los costos. ¿Dónde metemos ese foco para poder reducir ese costo de forma inicial? Chicos, nadie. Bueno, debemos nosotros en realidad ver cómo la empresa está comprando, ¿no? Si nosotros hablamos de una empresa que realiza producción a ciegas, ok, si es que nosotros no tenemos un forecast, ok, o un detalle comercial de una proyección de ventas, nosotros no podríamos planificar ni nuestro proceso de abastecimiento ni tampoco podríamos planificar nuestra producción. Entonces, nosotros siempre como operativos, ¿ok? Debemos tocar las puertas del área comercial y decirles, señores, un favor, yo necesito la proyección de ventas del próximo año con la finalidad de yo pronosticar
el tema de las compras y pronosticar también el tema de de mis producciones, ¿no? Entonces, con ese pronóstico de la demanda que nos envía el área comercial, nosotros podríamos enviar a detalle las compras que nosotros queramos tener con un análisis cobertural, ¿ok? Con el área de planificación y decir, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos tener una materia prima, la materia prima que más gatilla en nuestra estructura de costos, el que más impacto genera, con la finalidad de reducir esos costos. Porque si nosotros somos una empresa, ¿ok? Que trabaja a producción bajo pedido y empezamos a comprar de acuerdo al pedido que nos está enviando el cliente, en sí nuestros costos de compra van a estar de forma oscilante, o sea, no van a estar de forma así lineal como nosotros quisiéramos tener. Porque si inicialmente el cliente nos pide 10 productos y compramos nosotros 10 materias primas, luego nos pide 5 y nosotros compramos 5, luego nos pide 2, compramos 2, luego nos pide 15, compramos 15, los costos de compras van a estar entre subidas y bajadas, entre subidas y bajadas. Va a ser muy estacional. En cambio, si nosotros tenemos una base, que es el forecast, que es la proyección de la demanda, en base a eso nosotros podemos planear nuestro abastecimiento. Podemos tocar la puerta de un proveedor externo y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo, de acuerdo a mi pronóstico, a mi proyección de ventas para una cobertura de 6 meses de stock, necesito no 5, no 10, no 15, necesito 500. Y yo ya tengo una aprobación del área de almacén también, porque no se trata de comprar por comprar. Ojo, porque nosotros tenemos que relacionar todas las áreas importantes. Yo puedo comprar, de repente yo tengo liquidez para comprar 500 productos, pero de repente el almacenamiento no tiene una capacidad para poder almacenar 500 productos, 500 materias primas, perdón, tiene solamente para 350. Entonces le meto un aprieto a mis amigos de la gestión de gestión de almacenes, ¿no? Entonces siempre debe haber una sinergia en esas áreas con la finalidad de que los procesos sean los más adecuados posibles, ¿no? Y además hacer un hacer un análisis del costo de mantenimiento de inventarios con la finalidad de que de repente yo optimizo el costo de compra, pero incremento mi costo de mantenimiento de inventario, ¿ok? Entonces yo también debo saber cuánto comprar con la finalidad de que mi costo de mantenimiento de inventarios no sea lo más alto posible. Chicos, una pregunta, y necesito que participen, por favor, escribamos. No, no importa si nos equivocamos, chicos, estamos acá para aprender, ¿ok? Si yo compro hoy una materia prima y lo almaceno, ¿ok? Y lo compro a 10, ¿ok? A $10. Lo compro hoy y lo almaceno durante 5 años. En 5 años, esa materia prima me va a costar 10, me va a costar más de 10, me va a costar menos de 10. ¿Cuál es la respuesta? Si yo compro hoy una materia prima a $10, pero lo tengo almacenado durante 5 años, en 5 años, ¿ese costo de la materia prima va a ser el mismo? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Vamos, chicos, opinemos. Docente, disculpa, una observación. Yo creo que es que hay problemas con el chat, que los mensajes no se están viendo porque, ejemplo, hay un compañero que está tomando la clase, igual yo, y estamos escribiendo en el chat, pero los mensajes no se ven. Entonces, un Ah, detallito ahí que no sé si hay algún tema, será con el chat y los mensajes. muchas gracias a Leinat. Pensé que tenía una clase poco participativa. Gracias, gracias, muchas gracias. Qué raro. Deberíamos nosotros acá poder leer, ¿no? Bueno, a ver, ahí Hola, de repente. Buenas Hola. noches. buenas Estoy noches. también mensajes y no le llegan los Ok, mensajes. Yo ok. también estoy dando respuestas y no llegan. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. No se preocupen. Vamos a tratar de solucionarlo, ¿ok? Deberías escribir en el chat para que te salgan todos los chats. A ver, a ver. Tal vez soy yo el problema. Mm, Buenas noches, profe. He estado Buen- respondiendo sus preguntas, pero parece que no le llegan los Buenas mensajes. noches, Gregory. Muchas gracias por la aclaración y mil disculpas, ¿ok? Vamos a tratar de solucionarlo para una próxima porque les soy sincero que no veo ningún chat. Y si ven mi pantalla, no lo estoy viendo, ¿no? Y Dale, no hay tu ningún problema. mensaje tampoco nos llega. El hola. Tampoco les llega. Ya ves, entonces es un problema netamente. Ya, voy a conversar con el área académica para que puedan solucionar este problema, ¿ok? Listo, chicos, Buenas continuemos con la noches, clase. yo ¿No? mandé un mensaje, profesor. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, continuemos, ¿ok? Continuemos.
Como les decía, entonces, gracias por la participación de todas maneras. Gracias por... qué raro. Ya, gracias por la participación. Entonces, lo que les estaba preguntando, ¿no? Y siempre voy a hacer... Chicos, hagamos algo sencillo, ¿ok? Ya que no se puede responder por este chat, respondamos por WhatsApp, ¿ok? Porque quiero que participen. Y yo les prometo que para la próxima clase me voy a tratar de reunir con el área académica para que nos puedan solucionar este problema, ¿ok? Así que todas las preguntas que hago lo responde por WhatsApp y yo de inmediato lo leo, ¿ok? Entonces, la pregunta que le hice, respondámoslo por el WhatsApp. Si yo compro una materia prima hoy a $10, ¿ok? A $10 y lo almaceno durante 5 años, en 5 años esa materia prima va a costar lo mismo, va a costar más o va a costar menos. ¿Qué dicen, chicos? A ver, vamos a ver el WhatsApp. ¿Qué dicen? Vamos a rellenar de mensajes al WhatsApp. Vale más por el costo de almacenamiento. Muy bien, excelente. En 5 años te costará más de $10, no menos con el tiempo. El dinero pierde valor. Lo que cuesta $10 en 5 años costará más. También influye, también influye, muy bien, también influye el costo de almacén, electricidad, seguridad, manejo, excelente. Se va a devaluar, ¿ok? Depende, dice acá, de la demanda, va a costar más, menos, profe, no va a costar más ya que donde lo tiene almacenado, más por la depreciación, vale más, va a costar más, debería aumentar su valor. Excelente, lo tenemos todos claros. Cuesta más, chicos. Y un muy buen aporte, ¿ok? Un muy buen aporte de nuestra compañera Yaribel Rodríguez, porque nos dice que también influye dentro del costo de almacenamiento, el almacén, la electricidad, la seguridad, el manejo. Así es, chicos. En realidad mi materia prima va a costar más, ¿ok? Porque nosotros vamos a tener almacenado durante 5 años ese producto y ese costo de almacenamiento lo absorbe nuestra materia prima. Y como dice nuestra compañera Yaribel, están también metidos ahí el costo no solamente de electricidad, que son los servicios básicos, sino también va a ser los sueldos del jefe de almacén, los sueldos de los almaceneros, el alquiler de almacén si nosotros no tenemos un almacén propio, etcétera. Tantos costos directos e indirectos que están relacionados al área de almacén que va a ir absorbiendo nuestra materia prima. Y si hoy cuesta 10, en 5 años va a costar 17, 18. Depende de nuestro costo de mantenimiento de inventario. ¿Ok? Y un indicador muy importante para nosotros calcular eso es el indicador EGI. ¿Ok? Lo voy a apuntar por el grupo. Se llama EGI. Ese indicador es un indicador potencial. Nosotros que somos jefes de almacenes, coordinadores de almacenes, creo que no les llega también el mensaje de WhatsApp. Ya, ahí les va a llegar, pero se llama EGI. Ahí lo ven en la pantalla, ¿ok? Se llama EGI. Entonces, ese indicador, ¿ok? Ese indicador de Leying, más conocido como el envejecimiento de nuestra materia prima, ¿ok? Define cuánto nos va a costar de forma anual si nosotros lo tenemos almacenado, ¿ok? Nos determina cuán viejo se va a poner nuestra materia prima y cuán costoso va a ser almacenarlo durante esos años. Profe, una consulta, ¿nosotros podemos proyectar el Leying? En definitiva que sí, porque si nosotros tenemos una materia prima ya almacenada durante mucho tiempo, nosotros en base a ese movimiento histórico que ha tenido, nosotros podemos proyectar el aging y decirle a gerencia, oye, ¿sabes qué? El aging actual de esta materia prima es tanto y lo tenemos almacenado por tanto tiempo. Si yo proyecto este aging, en un futuro vamos a tenerlo por un almacenamiento aproximadamente de 15, 20 años, ¿ok? Y me va a costar tanto. Y va a impactar en los resultados de la empresa porque nosotros anualmente estamos invirtiendo costos dentro de una materia prima que no tiene movimiento. Entonces, nosotros con esa presentación de ese indicador que es de Leying podemos tomar decisiones. Cuando yo trabajé en una empresa de metalmecánica como jefe de operaciones, lo primero que fui a ver es sus almacenes, ¿ok? Para ver cuánta materia prima tienen almacenes, porque me sorprendía que una empresa que factura solamente aproximadamente 250,000 a 300,000 dólares mensuales, que es poco para una empresa mediana, tenía en inventario 5 millones de dólares, chicos. 5 millones de dólares.
Y yo decía, ellos facturan 300.000, $250.000 y tienen un inventario de 5 millones de dólares, no hay forma. Algo está pasando ahí. Entonces, le solicité al jefe de almacén que me mande un detalle de todos los inventarios desglosados por familias y subfamilias que tenía en ese momento y ver de esos 5 millones de dólares cuál es la rotación que tiene su inventario durante 3, 6, 9 y un año, 9 meses y un año. Y solamente de los 5 millones de dólares, el único valor de rotación que tenía eran $2.300.000. $2.700.000 eran materiales que estaban almacenados aproximadamente por 7, 8 años. ¿Y por qué esos $2.700.000 están almacenados por tanto tiempo? Porque específicamente se había comprado para un proyecto de unas perforadoras que estaba fabricando una empresa y que ese proyecto cayó y esos 2 millones se quedaron en stand-by y lo tenían ahí en almacén. Entonces, esos 2 millones mes a mes crece como costo. Y al final, cuando yo uso esa materia prima, al final va a decir, ¿cuánto me costó esa materia prima? 100. Ok, sacamos, voy a tener un margen del 30%, pero no cuesta 100, pues chicos, porque yo ya lo tengo almacenado por 10 años. Y esa materia prima ya no me cuesta 100, me cuesta 150. Y al final, de repente, no es un margen del 30%, es un margen del 15, 10%. De repente estamos en pérdida. Y nosotros no lo medimos porque no calculamos ese costo de almacenamiento que lo tenemos durante ese tiempo que el producto está estancado en nuestro almacén. Entonces hemos trabajado bajo un proyecto de reducción de almacenamiento de esos 2.700.000 y lo hemos reducido a $700.000. ¿Cómo hemos reducido esos $2 millones? Mermando, utilizando esa materia prima sin importar nuestra merma, vendiendo algunas materias primas al peso porque era fierro, y al final nosotros teníamos que liberar ese almacén porque estábamos estancados con esa plata que no se movía, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar bastante conciencia al momento de realizar esas compras, ¿no? Porque no se trata de comprar por comprar, sino también hacer un análisis previo. Entonces volvemos a lo mismo que estábamos hablando inicialmente. Cuando yo quiero reducir mis costos, debemos ver cómo estoy comprando. Porque si yo lo compro todo local y lo compro bajo pedido, mi costo de compra va a ser estacional. Porque en un momento el costo de compra por unidad de esa materia prima me va a costar 5, luego 3, luego 10, luego 8, depende de la cantidad que compre. Pero si yo bajo una adecuada proyección de la demanda que me envía el área comercial, planifico mi abastecimiento, voy a tener un costo estándar y un costo bajo porque de repente lo puedo importar. Y solamente, chicos, como dato, para que ustedes también lo puedan implementar, realizando una adecuada gestión de abastecimiento, puedes reducir tranquilamente, si todo la empresa lo localiza con sus compras, puedes reducir tranquilamente entre un 18 a un 20% tus costos del producto, de la estructura de costos finales, ¿no? Luego, ¿dónde te metes? Te metes en el proceso productivo, cómo estoy produciendo, ¿no? Entonces ya en el proceso, metiéndote dentro del proceso de producción, podemos reducir un 5, un 6% adicional, ¿no? Porque podemos nosotros realizar algunas mejoras. Entonces esos puntos son importantes que nosotros debemos tomar en cuenta porque el costo de producción de un producto en realidad comprende y tiene varios frentes, ¿no? Desde el abastecimiento de nuestras materias primas, desde el proceso de producción, desde el recurso humano, desde la depreciación de nuestra maquinaria, y tiene varios frentes que nosotros podemos analizar con la finalidad de tratar de reducir esos costos y ser competitivos en el mercado, ¿no? En referencia a la ley alimentaria, tengo entendido que mientras mayor es ley, mayor el costo. Así es, Yaribel, así es. Igual lo detallamos más adelante en los indicadores. Y bueno, luego vamos a hablar de unos sistemas de producción, ¿ok? Existen dentro de nuestro sistema productivo, nuestro sistema de manufactura, ¿ok? Existen diferentes tipos de sistemas de producción. En realidad son 5. Tenemos a la producción bajo pedido, a la producción por lotes, a la producción en masa, a la producción de flujo continuo y a un sistema muy importante que de verdad que yo tengo fe que muchas empresas más adelante lo logren, que es un sistema modular. Y ahorita les cuento un poquito de una experiencia que tuve en una empresa que nosotros éramos una empresa de refinería de zinc con la finalidad de producir polvo de zinc para las empresas de pintura, ¿no? Y que nosotros hemos logrado desarrollar un sistema modular dentro de nuestra área de fabricaciones. Y ahorita les comento cómo. Entonces, si nosotros hablamos de una producción bajo pedido, estamos hablando de productos únicos, ¿ya? De unos productos personalizados
para un único cliente. Que a la larga, chicos, esas producciones bajo pedido son las producciones más costosas, ¿ya? Porque yo tengo que estar cambiando, ¿ya? Mi sistema de producción o mi proceso de producción de acuerdo a lo que el cliente me pide, ¿ok? Y como yo no tengo un proceso de producción estandarizado, como yo no tengo una producción ya definida, ya sea por masa o por lotes, porque yo solamente no atiendo a un foco cliente, sino atiendo a clientes distintos que tienen necesidades distintas, entonces esa producción bajo pedido, si bien es cierto, me trae de repente buenos resultados para mi empresa, porque a la final les estoy ganando, pero en sí mis costos de producción van a ser los más altos posibles, porque estamos nosotros produciendo no bajo un estándar, sino bajo una personalización de un cliente, ¿no? Y entonces así empiezan algunas empresas, así empiezan algunas empresas. ¿Hay empresas que se dedican a producciones bajo pedidos y son rentables? Sí hay, y son rentables, pero se tiene que llegar de repente a un sistema modular con la finalidad de que esos costos de producción sean los más bajos posibles. Estamos hablando de un proceso de bajo pedido que está en la parte izquierda de nuestra línea de sistemas de producción y un sistema modular que está en la línea derecha de nuestros sistemas de producción, que a la final ambos pueden realizar producciones bajo pedidos, pero el sistema modular es un sistema de producción mucho más desarrollado que te ayuda a producir distintos productos, pero que nace de una sola estación y se divide en módulos, que eso lo explicamos en breves. ¿Ok? Entonces, la producción bajo pedido es un sistema de producción que está relacionado directamente con la personalización de lo que necesita mi cliente y que mi proceso de producción es cambiante debido a que mi cliente requiere o mis clientes requieren distintos tipos de productos. ¿Es costoso? Es costoso. ¿Puede ser rentable? Puede ser rentable. ¿Pero tengo mejores sistemas? Lo tengo y lo puedo implementar. Tenemos también una producción por lotes, ¿ok? Que es una fabricación de una cantidad en realidad limitada de productos, pero definida por unos lotes con la finalidad de más adelante cambiar a un lote distinto, ¿ok? ¿Es un sistema de producción un poco más eficiente? Sí, pero no es una producción, no es un sistema de producción ideal que de repente necesita tener una empresa. Profe, una consulta. ¿Y yo cómo podría determinar qué sistema de producción puedo usar dentro de una empresa? Depende mucho de las necesidades del cliente que tú atiendas, ¿ok? Porque hay necesidades que de repente son personalizadas y tú debes trabajar bajo un sistema de producción bajo pedido, que a la final esta empresa puede ser muy rentable, pero no tan rentable como uno quiere, ¿ok? O de repente tú necesitas un sistema de producción por lotes porque tú no tienes una demanda tan grande. Entonces produces una cantidad limitada de productos bajo una determinación de un lote y tienes que cambiar tu sistema productivo nuevamente con la finalidad de producir un lote distinto. Pero logra ser un poco menos costoso que una bajo pedido porque ya estás produciendo cantidades mayores, pero con una demanda limitada porque el mercado mismo te pone esa limitación. O de repente no solamente el mercado, de repente tenemos un área comercial un poco lenta que no se dedica a ofrecer nuestros productos a mayor cantidad, o no tenemos un área de marketing que no nos ayude a marketear bien nuestros productos y realicemos una de las producciones ideales, que es la producción en masa. ¿Ok? Y cuando hablamos nosotros ya de producción en masa, estamos hablando ya de una producción a una gran escala. A una gran escala de unos productos ya estandarizados. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros, yo en la empresa actual donde trabajo, ya hacemos producciones en masa. Yo le digo en masa porque fabricar dos equipos por 2-3 meses es bastante, porque estamos hablando de 12 cargadores frontales, por ejemplo, son esos equipos grandes que se va a la gran minería. Entonces nosotros ya le llamamos producción en masa. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos estandarizado un producto, ya tenemos no solamente un único cliente que nos compran esos equipos, sino nos compran distintas unidades mineras y nosotros ya estandarizamos nuestra ingeniería en realidad, ¿no? Porque parte todo de una ingeniería y un desarrollo para que pueda diseñar ese equipo y nosotros en base a eso fabricamos. Y lo digo en masa porque nosotros tenemos etapas o sistemas de producción, ¿no? Y en ese sistema nosotros metemos personal con la finalidad de que cada etapa productiva lo vaya haciendo distintas personas con la finalidad de que al final la parte hidráulica, eléctrica y mecánica se unan con la finalidad de nosotros realizar la producción. Y lo digo en masa porque ya son productos estandarizados, ¿ok? Y al final utilizas líneas de ensamble, ¿no? Líneas de ensamble con la finalidad de que esa producción sea la más eficiente posible.
Hay empresas que se dedican a hacer fabricación en masa y también hacen la sinergia con una producción de flujo continuo, que es casi similar a la producción en masa, pero la producción de flujo continuo ya estamos hablando de que ellos no paran 24/7. Ojo, donde yo trabajaba en una refinería, nosotros teníamos 24/7 trabajando nuestros hornos. Esos hornos no paraban. Esos hornos trabajaban de lunes a domingo y solamente dejaba de funcionar el último día del mes porque hacían un mantenimiento. Y al día siguiente nuevamente trabajaba 24/7. Entonces, esas producciones de flujo continuo, estamos hablando también de producciones en masa, pero estamos hablando de que ellos trabajan 24/7 con la finalidad de maximizar el volumen de producción. Estoy produciendo en masa, chicos, porque estoy produciendo un producto estandarizado, pero incremento mi volumen de producción porque mi flujo es continuo, es decir, no paro. Tengo 3 turnos de producción ahí. Y es más, ni mi máquina para cuando el operario se va a almorzar porque el operario de la máquina lo deja configurado para que la producción siga su camino. Solamente existe de repente el llenado del material para que el producto siga con su proceso para que pueda continuar con la siguiente operación, ¿no? Entonces, al hablar de un sistema de producción en masa, también podríamos hablar de un sistema de producción de flujo continuo, es decir, un mix entre esos dos, si es que una empresa no para y trabaja 24/7, ¿ok? Para que la producción, el volumen de producción sea la más adecuada posible. ¿Y cuándo, Michael, una consulta, ¿y cuándo yo podría llegar a una producción de flujo continuo? Cuando el mercado lo requiera, ¿ok? Cuando tu capacidad de repente se encuentra limitada y necesitas que tu producción sea de flujo continuo, porque de repente tu oferta no llega a la demanda que el mercado requiera. Entonces tenemos que trabajar 24/7, ¿ok? Entonces eso depende mucho de cómo se está comportando nuestro producto en el mercado, la idea de que nuestra producción sea de flujo continuo. Y profunda consulta, ¿y el sistema modular? Bueno, el sistema modular es interesante, chicos. Chicos, ¿ustedes escucharon alguna vez del sistema modular? ¿Escucharon alguna vez de ese sistema de producción? Sí, no. Y si sí, ¿cuál es ese sistema modular? No. Ok. ¿Uno más? No, ya, listo. Excelente. Ese sistema modular, chicos, es un sistema de producción flexible, ¿ok? Adaptable, versátil, que podemos fabricar productos personalizados, sí lo podemos hacer, ¿ok? Vamos a abrir un Excel para explicarles un poquito de detalle, ¿ok? Es un sistema de producción flexible, ya que a nosotros nos permite fabricar esos productos personalizados para ciertos clientes, pero, ya, pero nos ayuda a que nosotros no lleguemos a tener esos costos de producción tan altos, ya. Cuando nosotros trabajamos, les voy a poner un ejemplo donde yo trabajaba antes, ya la empresa se llamaba Cinsa, ¿ok? Era una empresa que se dedicaba a hacer productos derivados del zinc, ¿ok? Proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4 y por último el proceso 5, ¿ok? Nosotros acá tenemos la materia prima, ¿ya, chicos? Vamos a... acá. Ya. Nosotros acá tenemos nuestra materia prima, ¿ok? La materia prima principal. Vamos a llamarle el zinc, ¿ok? Acá tenemos el zinc, ok. En el proceso 1, que vamos a llamar, que se llama el proceso del horneado, ¿ok? El proceso 2, que vamos a llamar al proceso de clasificado, ¿ok? Uy, ¿qué pasó? Batería. Ya. El proceso 3, que nosotros lo vamos a llamar el proceso del tamizado.
el proceso 3, el zarandeado, y el proceso 5, que es el enfriado, y el proceso 6, que es el tema del empaque. ¿Ok? Entonces, nosotros teníamos diferentes tipos de polvos de zinc de acuerdo al tema granular, ¿ok? De 3, de 5, de 8 y de 12, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacía antes la empresa? Lo que hacía antes la empresa... ojo, cuando hablamos de un sistema de modular, también vamos a hablar de implementación y automatización, ¿ok? Porque todo requiere de una inversión también, ¿ok? No es que yo agarro, se me ocurre y simplemente lo realizo, ¿no? También requiere de una inversión adicional, porque en algunas etapas del proceso necesitas meter la inversión porque necesitas realmente automatizar un proceso para que tu sistema se vuelva modular, ¿ok? Entonces, lo que hacía antes la empresa es, me están pidiendo de 3, de 5 y de 8, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Llegaba al proceso del polvo de zinc y solamente metían la materia prima y solamente realizaban los procesos de 3. 3, 3, 3, 3, 3. Luego, ¿qué hacían? Limpiaban la materia, el producto, luego hacían 5, 5, o sea, claro, juntaban pedidos para que una semana se dedique a fabricar 3. La otra semana me refiero al tamaño de los granos, ¿ok? Que se miden micras, de 3 micras, 5 micras. Luego 5, otra semana. Y en la tercera semana fabricaban 8. Algo así, ¿ok? Así se realizaba el sistema de producción antes. Si nosotros lo relacionamos este sistema, ¿ok? Vamos a llamarlo ya como semana 1, semana 1, semana 2, semana 3, ¿ok? Si bien es cierto, no es un sistema bajo pedidos, porque estoy fabricando gran cantidad, ¿a qué sistema más lo relacionan esto ustedes, chicos? Producción bajo semanas de diferentes tipos de productos. ¿A un sistema por lotes o a un sistema en masa? ¿Producción en masa o producción en lotes? En la semana 1 se fabrica todo el polvo de 3 micras. En la semana 2 todo un polvo de 5 micras. En la semana 3 todo el polvo relacionado a 8 micras. ¿Es una producción por lotes o una producción en masa? Producción por lotes. Por lotes. Excelente. Estamos hablando de una producción por lotes. A ver, ¿qué dice acá? Acá tengo una opinión. Sí, producción modular es una estrategia donde el proceso se divide en unidades o bloques independientes, módulos que se fabrican por separado y luego se ensamblan para crear operativas que puedes combinar según la demanda. Excelente, muy buen aporte. Ahí me detallas tu nombre, por favor. Por lotes. Muy bien, chicos, estamos hablando ahorita de un sistema por lotes. Sin embargo, ok, sin embargo, acá nosotros tenemos de repente unos costos operativos ocultos, porque nosotros para poder cambiar de sistema para poder cambiar nosotros de un producto necesitamos realizar algunas limpiezas en algunos procesos con la finalidad de que nosotros podamos cambiar del tipo de producto que nosotros queremos determinar, ¿ok? Sin embargo, si nosotros esto lo queremos transformar en un sistema modular, vamos a hablar de una producción de las 3 semanas, ¿ok? Semana 1, 2, 3, semana 1, semana 2 y semana 3, y que nosotros vamos a hablar de la materia prima acá, vamos a hablar de la materia prima acá en sí, de la materia prima acá, y en el proceso del zarandeado, ¿ok? Nosotros realizamos y lo dividimos en módulos, como dice nuestro compañero Efraín, ¿no? Y nosotros acá diferenciamos, estamos hablando de una única materia prima, ¿ok? Y nosotros acá hacemos la diferenciación de 3 tipos de módulos que nosotros implementamos ahí el zarandeado automático y el zarandeado en conjunto, lo llamamos así ese proyecto, que nosotros distribuimos en 3 módulos y existe una clasificación, ¿ya? Del producto. Y de esta materia prima nos sale en las zarandas de 8, de 5 y de 3. Porque al ser una materia prima en rocas que a nosotros nos llegan, porque a nosotros nos llegaban en lingotes, zinc,
y al momento de hacer nosotros el fundido de ese material, se transformaba en algunos momentos en polvo, y en polvos de diferentes micras. Entonces, al momento de diferenciarlos en módulos nosotros, estamos obteniendo ya los tres productos. Y el enfriado también se realiza el enfriamiento en 3 unidades separadas. Y al final nosotros ya lo tenemos clasificado. Y al final nuestro empaque es lo mismo. Y entonces nosotros nos hemos ahorrado procesos anteriores, que al final sí estamos haciendo una producción bajo pedido, porque es una producción que nos pide nuestro cliente de diferentes micras, pero al final nosotros estamos implementando el sistema modular acá porque estamos diferenciando esos módulos con la finalidad de que nos boten los productos solicitados por nuestros clientes. ¿Ok? Ese es un sistema modular, es un sistema flexible de producción que permite fabricar los productos bastante personalizados, ¿ok? Bastante personalizados de los clientes, pero sin llegar a tener unos costos de producción tan elevados como si nosotros estaríamos fabricando un producto bajo pedido, ¿ok? Entonces nosotros seguimos la línea de producción porque estamos utilizando la misma materia prima, pero en alguna etapa del proceso lo diferenciamos por algunos módulos porque nuestro sistema de producción lo permite y empezamos a personalizar nuestro pedido. Empezamos a personalizar esos productos que nos están pidiendo los clientes, pero bajo un único sistema. Ese sistema es flexible. Y eso nos ayuda a que nosotros podamos reducir los costos de producción. ¿Llegamos a fabricar pedidos independientes o pedidos personalizados? Sí lo hemos hecho. Pero nos hemos optimizado costos en algunos procesos para evitar esos cambios de sistemas en algunos puntos de nuestra producción. ¿Ok? Entonces, esos son los temas de producción que nosotros podamos ahí ingresar a la selección de plantas y del cuello de botellas que se contacta durante el periodo por los lotes y haya menos mermas. Muy buen aporte. Ahí también me digitas tu nombre, por favor, porque no puedo identificarlo, ¿ok? Pero sí, también, o sea, el tema de la distribución de algunos sistemas nos ayuda a que nuestro sistema modular sea lo más eficiente posible. Los cuellos de botella es un tema distinto, ¿ok? Que eso es donde nosotros restringe un poco nuestro proceso de producción. Sin embargo, dentro de un sistema modular nosotros hablamos solamente de qué tan flexible es nuestro proceso de producción con la finalidad de que nuestros costos de producción sean los menores posibles, pero nosotros al final logramos producir esa personalización de los productos que requiere nuestro cliente, ¿no? Continuemos, chicos, continuemos porque se nos va el tiempo. Ya hemos hablado de los sistemas. Igual si quedan dudas, chicos, al final de la clase levantamos la mano y lo podemos clarificar esas dudas, ¿ok? Chicos, flujo de materiales. Al hablar de flujo de materiales estamos hablando de la parte logística de nuestra empresa, ¿no? Existen los flujos de materiales internos y existen los flujos de materiales externos. ¿Y qué es ese flujo de materiales? Son los procesos en los cuales nosotros realizamos los movimientos físicos de nuestras materias primas, los movimientos físicos de nuestros insumos, los movimientos físicos de nuestros productos terminados, dentro de nuestra empresa y también puede ser fuera. Por eso existe un flujo de material interno y un flujo de material externo, que puede ser medido con indicadores, claro que sí, porque ese flujo, ese traslado también debe ser lo más eficiente posible con la finalidad de que nuestros costos logísticos sean los más eficientes posibles, ¿ok? Entonces, ese flujo de materiales externos, profe, una consulta, ese flujo de materiales externos, ¿cómo es? Puede ser en traslado entre almacenes de la misma empresa, traslado entre empresas para diferentes tipos de servicios que nosotros podamos realizar a nuestro producto, y puede ser incluso hasta el mismo traslado que nosotros podemos realizar a nuestro cliente, ¿ok? Y el flujo de material interno es en las áreas que estén relacionadas para que se realice la producción de nuestro producto, ¿ok? Ahora, nosotros podemos determinar ese flujo de materiales y también se puede diferenciar en dos tipos de diagrama de flujos, ¿no? Tenemos un diagrama de flujo de procesos y tenemos un diagrama de flujo de carriles. Profe, una consulta, ¿y cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de un diagrama de flujo de procesos, estamos hablando de una única operación, de una única área o de una única operación, ¿ok? Y si nosotros hablamos de un diagrama de flujo de carriles, es porque en esa operación ya están involucradas otras áreas distintas. Supongamos que nosotros hablamos de un diagrama de flujo de producción de un lapicero,
pero solamente queremos un diagrama de flujo de procesos. Solamente va a estar incluida en ese diagrama de flujo el área de producción, porque solamente vamos a diagramar el flujo de nuestro proceso productivo de un lapicero. Pero si nosotros hablamos de un diagrama de flujo de carriles de una producción del área de un lapicero, entonces comprende todas las áreas relacionadas de mi cadena de suministros. En ese diagrama vamos a diagramar al área de compras porque recepciona la materia prima, al área de calidad porque valida mi materia prima, el área de almacén porque lo almacena, luego pasa al área de producción porque procesa todo el producto para llegar a esa material para llegar al lapicero, luego está nuevamente el área de calidad para que pueda validar la calidad y asegurar la calidad de ese producto, y luego por último el almacén y por último el despacho, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Diagrama de flujo de procesos, una única área que diagrama el proceso que tú quieres entender, y diagrama de flujo de carriles, todas las áreas que están comprendidas dentro de esa operación para tu proceso de tu lapicero, ¿no? O de un producto X, ¿ok? Si hay dudas, lo vemos al final. Hay que avanzar, chicos. Nos gana el tiempo. Dentro del flujo de materiales es muy importante la trazabilidad. Chicos, ¿qué es la trazabilidad? ¿Qué es la trazabilidad? ¿Cuál es de carriles? Ahí lo explicamos al final, Andrea. ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Qué es la trazabilidad, chicos? ¿Escucharon alguna vez ese término, trazabilidad? Llevar un control, un seguimiento del proceso. Ok, muy bien. ¿Alguna opinión adicional? Informar lo que vende, puede ser. Ok, José, muy bien, todo es bienvenido. El control del proceso, ok. Sí, la trazabilidad es la capacidad de rastrear, excelente, todo el historial de un producto, desde su origen como de la materia prima hasta que llegue en la mano del cliente. Muy bien, Efraín, muchas gracias por tu aporte. Lo vamos a definir de esta forma. La trazabilidad es la capacidad de una empresa la capacidad que tiene una empresa para contar la historia, ¿ok? La historia de todo el proceso de un producto, por ejemplo, hay que llamarlo así, ¿ok? Vamos a poner ejemplos, ¿ok, chicos? Para que puedan entender un poquito la trazabilidad. Vamos a suponer que nosotros estamos pasando una auditoría, ¿ok? Una auditoría, y nos preguntan sobre un proceso en específico, ¿ok? De un producto X, ¿ok? ¿Cómo es trazable o cómo yo puedo trazar el proceso de un producto? Bajo una documentación. ¿Y yo cómo cuento esa historia? Bajo la documentación que yo tengo registrada. Puede ser documentos físicos o documentos escaneados si lo tengo en el sistema. ¿Cómo genero esa trazabilidad que yo pueda contar la historia de inicio a fin? Por ejemplo, para yo comprar una materia prima, parte de una que, cuando yo compro una materia prima, chicos, por ejemplo, yo necesito comprar al área de compras, ¿qué necesita el área de compras para que pueda enviar una orden de compra al cliente? Un requerimiento de compras. Ya tenemos un documento, un requerimiento de compras. Con ese requerimiento de compras, el área de abastecimiento manda la orden de compra al cliente. Cuando llega esa materia prima a nuestro almacén, ¿ok? Ya tenemos ya tenemos la orden de compra, viene la materia prima, llega esa materia prima. ¿Qué documentación da esa materia prima? ¿Qué documentación nos envía el proveedor? ¿Cómo recepciona el almacén ese producto? Una factura. Muy bien. ¿Algo más? Bien. Excelente. Y una guía de remisión. Entonces, ya con esa documentación, yo estoy generando trazabilidad para poder contar una historia, ¿ah? Un certificado de origen. Muy bien, Gregory, un certificado de origen también. Luego, cuando yo, el área de producción, o sea, ya bueno, el área de almacén recepciona esa materia prima, llega con un lote del cliente, ¿no? Ese lote del cliente, si nosotros somos una empresa mucho más organizada, generamos un lote interno para esa materia prima y lo almacenamos. Para que esa materia prima, el área del área de almacén pueda despachar al área de producción, ¿qué documento necesita del área de producción?
Una orden de producción. Muy bien, bueno, es una orden de producción para que pueda iniciar tu fabricación. Una hoja de producción, una orden de producción. ¿Necesita algo más? Una puesta a disposición, ¿ok? Se llama así, una puesta a disposición. En SAP lo llamamos puesta a disposición, ¿ok? Yo genero una documentación que se llama puesta a disposición, donde yo hago la solicitud de esa materia prima para poder fabricar. Se genera ese documento. En ese documento, a mi almacén me entrega la materia prima tal, de lote tal, ¿ok? Yo con la orden de producción, y que muy bien que me lo hayas dicho, Viviana, que es uno de los documentos importantes que puede generar el área de producción, donde ahí mete tiempos, mete consumos, mete muchas informaciones donde puedan ser trazables y nosotros podamos contar la historia de nuestra área como producción, ¿ok? Entonces, con esa orden de producción yo empiezo a procesar el producto. Luego viene el área de calidad, y el área de calidad empieza a hacer la revisión, empieza a hacer el aseguramiento de calidad dentro de mi proceso. ¿Con qué documento viene? ¿O qué documentos trae? Una ficha de inspección y una ficha de liberación. ¿Ok? Excelente, un certificado de aprobación o una ficha de liberación. Y ya con eso va a nuestra área de almacén y el área de almacén recepciona nuestro producto. Y con esa recepción también ellos nos firman una guía de recepción. Y finalmente, para que se vaya al cliente, se va con una factura, se va con una guía. ¿Y qué pasa, chicos, si hay un reclamo, por ejemplo, de un cliente? ¿Sabes qué? A mí me falló tal producto. Un favor, ¿me puedes dar tu guía? ¿No? O me puedes enviar la factura. En esa factura te sale el lote del producto que nosotros estamos fabricando. Este producto lo he fabricado, sí, ¿con qué materia prima? Porque de repente puede ser un problema de proveedor, no de producción, si nosotros hacemos la investigación. Ah, esa materia prima, de acuerdo a tu puesta a disposición, tu documento de puesta a disposición, es la materia prima de tal proveedor, de tal lote. Ok, y le reclamo al proveedor. O sea, es que me ha fallado tal materia prima de tal lote. Necesito, por favor, que me hagas una nota de crédito, ¿no? O necesito, por favor, que me hagas un cambio de la materia prima de todo el lote que te he comprado. Entonces, chicos, si un proceso es trazable y nosotros podemos generar esa trazabilidad con documentación ordenada, con documentación física, con documentación sistemática, que lo podemos tener en el sistema también, nosotros podemos contar esa historia con la finalidad de repente de nosotros no poder tener problemas internos dentro de esa empresa. Y también te ayuda a que tú tengas una buena respuesta hacia tu cliente y una respuesta rápida, porque si tu cliente te está tocando la puerta porque tiene un reclamo, y si tus procesos no son trazables, tú no vas a poder identificar el error. Entonces, hay que acordarnos que la trazabilidad es la capacidad de que una empresa pueda contar la historia de todo un proceso. ¿Ok? Y la trazabilidad no solamente se va a generar dentro del área de producción o dentro del área de operaciones, se puede generar dentro del área de recursos humanos. Trazabilidad en tu proceso de selección de personal, porque tienes toda tu documentación ahí. ¿Ok? Entonces, son ciertos puntos que nosotros debemos considerar con la finalidad de que nosotros podamos obtener y generar procesos trazables que a nosotros nos ayuda como empresa y que también nos hace ver bien como empresa con los clientes por una respuesta rápida frente a algunas situaciones. ¿Cómo logramos obtener procesos trazables? Generación de HPs u OTs, fichas de liberación en procesos críticos, guías de ingresos y consumos, cargas de materiales y productos, registros de garantías y o reprocesos. ¿Cómo logramos tener procesos trazables? Con documentación, chicos. Documentaciones claras, documentaciones serias y documentaciones archivadas de todos los procesos. Hay que documentar absolutamente todo. ¿Ok? Al hablar de indicadores de desempeño, chicos, ya de la parte de producción, vamos a hablar de tres indicadores importantes: eficiencia, productividad y merma. La eficiencia en sí lo podemos medir en dos puntos: eficiencia de producción y eficiencia de tiempos. La eficiencia en producción lo podemos medir frente a una producción real, una producción del mes, por ejemplo, y una producción estándar. ¿Cómo nosotros definimos nuestra producción estándar? En base a capacidades, en base a la cantidad de personal que nosotros tenemos, ¿no? En base a rendimientos, en base a desempeños. Entonces, nosotros en base a ese rendimiento, a esa capacidad que nosotros tenemos, nosotros podemos decir, yo puedo producir 500 toneladas por mes, ¿ok?
Y si mi producción real es de 450, entonces yo puedo sacar ahí que mi eficiencia está en un 92, 93% en unidades producidas. Pero también puedo sacar eficiencia en tiempos, claro que sí, porque una producción tiene un tiempo estándar definido, y también tiene un tiempo real. Y en base a eso mido mi eficiencia. Tiempo real de producción entre tiempo estándar de producción por el 100%, 90, 95%, etcétera. ¿Cómo mido la productividad? La productividad se mide en las unidades manufacturadas o producidas versus entre tu recurso principal. ¿Cuál es ese recurso principal? Las horas hombre, chicos. Yo considero que para que tú midas una adecuada productividad, debes siempre comparar tus unidades versus tus horas trabajadas. Profesor, una consulta, ¿se puede medir la productividad en base a dinero? También lo puedes hacer. Tus unidades producidas entre el capital invertido durante un mes o el costo de producción del mes, ¿no? Entonces, tú sacas la productividad en base a costos también. Pero la mejor forma de calcular una productividad es bajo tu recurso principal que tú tienes dentro de tu empresa, que es la mano de obra. Entonces, la productividad tú lo mides en unidades producidas entre horas trabajadas durante un mes. Entonces, tú vas midiendo la productividad del personal en base al mes. Sube, baja, ¿por qué bajó? ¿Por qué subió? Y eso depende mucho también del mes. Podemos tener un mes con 4 o 5 días de feriado, como por ejemplo en Semana Santa, y la productividad en definitiva va a bajar. ¿Cómo también puede bajar la productividad si una persona se nos enferma? O si tiene vacaciones, entonces la productividad en sí va bajando y nosotros debemos en sí diferenciar las productividades con la finalidad de que ese indicador sea mostrado de forma adecuada. Merma, chicos, la merma también es una forma adecuada de medir el rendimiento y el desempeño de tu parte productiva, ¿no? Que lo puedes generar, lo puedes establecer y determinar en base a pesos o en base a cantidades, dependiendo mucho del tipo de industria donde tú trabajas. Yo trabajé en una metalmecánica, y en una metalmecánica nosotros mecanizamos y hacemos maestranza de piezas de acero, y en esas piezas de acero, cuando nosotros hacemos el mecanizado, nos botan virutas, y esas virutas de acero, que lo único que teníamos que hacer es pesarlo. El peso bruto de ingreso, que pesaba, por ejemplo, 5 kilos, y el peso neto, que salía con 3 kilos. Y los otros 2 kilos restantes es merma. Y también lo puedes definir en cantidades. Si nosotros producimos unidades, ¿cuántos lapiceros he producido? 500. Para 500. ¿Y cuántas lapiceros han salido? 480. Ok, mido mi merma. 20 unidades de lapiceros fueron rechazados, son mermas, ¿no? Entonces también lo podemos trabajar de esa forma para poder medir. Al hablar nosotros de eficiencia, chicos, de eficiencia operativa, chicos, ¿qué es la eficiencia? ¿Y cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Ya para terminar. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, chicos? No es lo mismo. A ver, una diferencia, chicos. Excelente. Muy bien, Efraín, ¿verdad? Sí, Efraín, ya, excelente. Muy bien, Efraín, me has dado una muy buena definición. La eficiencia y la eficacia, chicos, la única diferencia es la utilización de los recursos, ¿ok? Al final, la eficiencia y la eficacia logra el objetivo, ¿ok? O sea, al final, el fin es lo mismo, porque la eficiencia logra el objetivo y la eficacia también lo logra. Sin embargo, la única diferencia entre eficiencia y eficacia es la utilización de los recursos. Yo soy eficaz si logro mis objetivos,
pero con un uso indiscriminado de los recursos. Es decir, no me importa qué uso le doy a los recursos, pero logro el objetivo. Sin embargo, la eficiencia logra el objetivo, pero hace un uso racional de los recursos que nosotros tenemos dentro de la organización. Como dice la imagen, es hacer más con menos. Hay muchas empresas que son eficaces para iniciar y luego logran la eficiencia, que es lo correcto, ¿no? En realidad ser eficaz no es malo, ojo, no digo que sea malo. En realidad sí, pues es un poco más costoso, pero así empiezan. Así empiezan muchas empresas, siendo eficaces. Porque yo necesito ser eficaz para lograr el objetivo. Porque de repente, en un punto crítico donde mi empresa está en crecimiento, la demanda me gatilla porque hay una demanda muy alta y entonces yo tengo que ser eficaz porque tengo que hacer un uso indiscriminado de mis recursos, pero tengo que lograr atender a mi cliente. Y cuando tenga un poco más de mis procesos estandarizados, un poco más de capacidad, un poco más de inversión, yo puedo lograr ser eficiente porque voy a cuidar mis recursos, pero voy a hacer lo mismo. Voy a cuidar mis recursos, pero voy a lograr el objetivo. Entonces vamos a dar mucha importancia en la eficiencia porque voy a incrementar mi producción, voy a generar mucho más valor, pero tengo que reducir o tengo que ser racional al momento de usar esos recursos. ¿Ok? Eficiencia y eficacia, ambos son buenos porque logro el objetivo, pero debajo tengo que ver cómo uso esos recursos. Tengo que ser eficiente operativamente hablando, tengo que ser eficaz. En algunos momentos nosotros tenemos que sentarnos, si somos gerentes, si somos jefes, y pensar y decir, en este proceso me conviene ser eficaz porque tengo que entregar ese producto, ¿no? No importa si el margen no sea el 25%, es el 20%, pero tengo que entregarlo. Y en algún momento lograré ser eficiente, ¿no? Entonces hay muchas empresas cuando llegan a un control de cambios, a una empresa cuando la cultura llega a ser mucho más eficiente, parte con una eficacia operativa, ¿ok? Y bueno, chicos, esa es la clase del día de hoy, una clase muy interesante. Vamos a tener mucho más desarrollo de clases en lo largo de este mes y del próximo mes también, que ya nos queda corto.